Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a ver un tema muy importante no solamente en Visual Basic, sino en cualquier lenguaje de programación, que son las variables. Pero antes de comenzar, quiero enseñaros una función llamada InputBox, porque la utilizaremos cuando estemos trabajando con las variables. La función InputBox muestra un cuadro de diálogo en el que se solicita al usuario que introduzca un valor. En este cuadro, se muestra un mensaje que explica al usuario el valor que tiene que introducir. También tiene un cuadro de texto que es donde el usuario tiene que escribir el valor. Y también tiene dos botones para aceptar o cancelar el cuadro de diálogo. Si el usuario pulsa en aceptar, se validará el valor introducido, y la función InputBox devolverá ese valor. Pero si pulsa cancelar, la función devolverá una cadena vacía. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. A continuación, declaro un procedimiento que se va a llamar función InputBox. La sintaxis de la función InputBox es muy similar a la de la función MSGBox que ya conocemos. Escribo el nombre de la función, después un espacio, y a continuación tengo que introducir el mensaje que le va a decir al usuario el valor que tiene que introducir. Voy a preguntarle su nombre, y lo escribo entre comillas. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento. Escribo mi nombre y pulso en aceptar. La función InputBox ha funcionado, pero ese valor se ha perdido. Ese valor lo tendríamos que haber almacenado en algún sitio, por ejemplo en una celda. Lo que vamos a hacer es que el valor que el usuario introduzca en el InputBox se almacene en una celda de la hoja de cálculo. Entonces, indico la celda en la que quiero almacenar el nombre, y le asigno el valor devuelto por la función InputBox. Pero en este caso, como queremos que nos devuelva un valor, tenemos que poner el argumento entre paréntesis, porque si ejecuto esta instrucción de esta manera, se va a producir un error. Pulso F5 y se muestra el error. Entonces, ponemos un paréntesis al principio del argumento, y otro al final. Vuelvo a pulsar F5 y escribo mi nombre. Pulso aceptar, y el valor introducido se encuentra en la celda A1. Ahora, en lugar de pulsar el botón de aceptar, voy a pulsar el de cancelar. Escribo mi nombre, y si pulso cancelar o cierro la ventana, InputBox devuelve una cadena vacía, con lo cual, la celda se queda vacía. Lo habitual no es guardar el valor devuelto por InputBox en una celda. Lo verdaderamente útil es almacenarlo en una variable de memoria. Así que nos metemos de lleno en el mundo de las variables de memoria. Con cualquier información que trabajemos, o en cualquier proceso que realicemos con el ordenador, es necesario utilizar la memoria. Cuando estamos trabajando con el ordenador, no nos damos cuenta, pero se produce un enorme tráfico de información en la memoria. Alguna vez podemos ser conscientes de ello, por ejemplo, cuando copiamos y pegamos alguna celda. Si seleccionamos una celda, y pulsamos Control C, la celda se almacena temporalmente en el portapapeles. Y en ese momento, la celda y todas sus propiedades están ocupando un espacio en la memoria. Después, cuando pulsamos Control V, el valor del portapapeles se pega en la celda seleccionada. Una variable es un espacio que reservamos en la memoria del ordenador para almacenar un valor. Este valor puede ser un número, un texto, una fecha, una imagen, o cualquier otro objeto. Vamos a imaginar que esta es la memoria de mi ordenador, y he reservado un espacio para almacenar el número 35. Como es un número, se trata de una variable de tipo numérico. Aquí he reservado otro espacio en la memoria para almacenar un texto. Como es un texto, se trata de una variable de tipo texto. Como podéis comprobar, la segunda variable ocupa más espacio de memoria que la anterior, porque contiene más información. Para acceder a estas variables, es necesario asignarles un nombre. Y a través de ese nombre, podremos consultar su valor, o incluso modificarlo. Por eso se llaman variables, porque su valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Si su valor no fuese a cambiar, en lugar de ser una variable sería una constante. Las variables, según su longitud, pueden ser fijas o variables. Fijas, cuando su tamaño no va a cambiar, y variables, cuando su tamaño puede cambiar. Existen dos formas de declarar las variables. Una de forma implícita, y otra de forma explícita.
Para declarar una variable de forma implícita, tenemos que pensar un nombre para esa variable. A continuación, escribimos el signo igual, y después le asignamos un valor. Aquí he declarado tres variables de forma implícita: la variable x, la variable edad, y la variable nombre. Los nombres de las variables tienen que cumplir una serie de reglas. Deben comenzar siempre por una letra, no pueden contener espacios ni caracteres especiales, y pueden tener hasta 255 caracteres de longitud. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Ahora, voy a declarar un procedimiento que se va a llamar variables. Para declarar una variable de forma implícita, escribo su nombre, por ejemplo edad, escribo el signo igual, y le asigno un valor, por ejemplo 50. En este momento, acabamos de reservar un espacio en la memoria que contiene el número 50, y ese espacio de memoria se llama edad. Si necesito consultar el valor de esa variable, puedo utilizar la función msgbox. Escribo msgbox, y a continuación el nombre de la variable que es edad. Pulso F5, y podemos comprobar que el valor de la variable edad es 50. Ahora, modifico el valor de la variable, sumándole 1. Repito la instrucción anterior para volver a mostrar el valor de la variable. Pulso F5, y en este momento la variable vale 50. Pulso aceptar, y ahora la variable vale 51. Borro todas estas líneas. Voy a declarar una variable llamada sueldo, y le asigno un valor. Los números se escriben tal cual, es decir, sin utilizar comillas. Pero las variables de tipo texto tienen que ir entre comillas. Por ejemplo, una variable que almacene una cadena de texto ha de ir entre comillas. También podemos crear variables de tipo fecha. Para ello, utilizamos almohadillas. Voy a declarar una variable de tipo fecha, y le asigno un valor de fecha. Aquí tenemos que tener especial cuidado, porque este formato de fecha comienza por el mes, sigue con el día, y termina con el año. Este formato es utilizado en Estados Unidos. En Europa, el formato de fecha que utilizamos es primero el día, luego el mes, y luego el año. Voy a mostrar el valor de la variable fecha. Como veis, se ha intercambiado el mes y el día. He asignado el 10 de agosto de 2021, y sin embargo, la fecha que contiene la variable es 8 de octubre de 2021. Entonces, para escribir correctamente esa fecha, tendré que intercambiar el mes y el día. Comenzamos por el mes, seguimos con el día, y terminamos con el año. Si pulso F5, la fecha se muestra correctamente. Para crear una variable de tipo fecha, también podemos utilizar la función dateSerial. Voy a borrar estas dos líneas. Escribo el nombre de la variable, el signo igual, y a continuación el nombre de la función. Esta función necesita tres argumentos, que son el año, el mes y el día. Voy a introducir los valores en este orden, y separados por comas. Si mostramos su valor, se muestra la fecha correcta. Voy a borrar todas estas líneas. Las variables se pueden crear asignándoles un valor constante, o a partir del valor devuelto por una función, como por ejemplo la función inputBox. Voy a crear dos variables con la función inputBox. La primera, para solicitar al usuario su nombre. Y la segunda, para solicitar al usuario su edad. A continuación, voy a utilizar la función msgbox para crear una frase con el valor de esas dos variables. Escribo la palabra hola entre comillas. A continuación, escribo el símbolo ampersand para concatenar ese texto con el valor de la variable nombre. Escribo otro ampersand, y escribo la palabra tienes entre comillas, dejando un espacio por delante, y otro por detrás. Vuelvo a escribir otro ampersand, y concateno el valor de la variable edad. Por último, escribo otro ampersand, y concateno el texto años. Pulso F5. Introduzco mi nombre. Introduzco mi edad. Pulso Intro, y se muestra la cadena de texto. Como veis, la cadena de texto la hemos creado comenzando con el texto hola, después la variable nombre,
después el texto tienes, después la variable edad, y después el texto años. Y para concatenar estos textos con estos valores, hemos utilizado el símbolo de ampersand. Fijaros también que hemos dejado unos espacios en blanco para que no se junte el texto con el contenido de las variables. Declarar las variables de forma implícita es fuente de muchos errores. Imaginad que al escribir el nombre de una variable, me equivoco. Por ejemplo, en lugar de escribir nombre, escribo nombres en plural. Pulso F5. Introduzco mi nombre. Introduzco mi edad. Pulso Intro, y como veis, falta un valor que es justamente el valor de la variable nombre. Visual Basic ha buscado en la memoria una variable llamada nombres, y como no la ha encontrado, ha devuelto una cadena vacía. El procedimiento no ha mostrado ningún error, pero sin embargo, algo no ha ido bien. Y esto puede ocasionar muchos problemas a la hora de programar. Además, es normal y humano confundirse al escribir los nombres de las variables. Entonces, para evitar estos errores, en lugar de declarar las variables de forma implícita, las vamos a declarar de forma explícita. Para declarar las variables de forma explícita, tenemos que definir los nombres de todas las variables que vamos a utilizar antes de darles un valor. Es decir, tenemos que proporcionar a Visual Basic una lista con las variables que vamos a utilizar. Para ello, utilizamos la instrucción dim, seguida del nombre de la variable. Dim es la abreviatura de dimensión. Es decir, estamos dando una dimensión a una variable en el momento de declararla. Aquí hemos dado valor a 3 variables, pero antes las hemos declarado utilizando la instrucción dim. Declarar las variables utilizando la instrucción dim no sirve de nada si no utilizamos otra instrucción al comienzo del módulo. Esta instrucción sirve para forzar la declaración de variables. A partir de este momento, cuando ejecutamos un procedimiento donde empleamos esta instrucción, Visual Basic comprobará si las variables han sido declaradas previamente. En el caso de encontrar alguna variable que no ha sido declarada, mostrará un mensaje de error. En este ejemplo, estamos utilizando la variable nombre, pero como antes no la hemos declarado, se muestra el mensaje de error. Volvemos al ejemplo anterior, y escribo la instrucción al principio del módulo. A partir de ahora, estoy obligado a declarar todas las variables antes de utilizarlas. En el caso de encontrar alguna que no esté declarada, se mostrará el mensaje de error. Para declarar las variables, escribo la instrucción dim, y a continuación el nombre de la variable. Fijaros que la variable nombre está mal escrita, porque tiene una S al final. Con lo cual, Visual Basic va a mostrar un error cuando encuentre esta variable que no ha sido declarada. Pulso F5, y como veis, se muestra el error, e incluso se resalta la variable para localizarla mejor. El error se ha producido en esta variable porque no está bien escrita. Esta práctica nos va a venir muy bien, para corregir los posibles errores que podamos cometer al escribir el nombre de las variables. Corrijo el nombre de la variable, pulso F5, y el procedimiento funciona correctamente. Introduzco el nombre, introduzco la edad, y se muestra la cadena de texto. Para no tener que escribir la instrucción cada vez que creemos un módulo, podemos configurar Visual Basic para que lo haga por nosotros. Hago clic en el menú Herramientas y selecciono Opciones. Aquí tenemos una opción llamada Requerir declaración de variables. Si activo esta casilla, siempre que inserte un nuevo módulo se mostrará la instrucción. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Como veis, se muestra la instrucción, y a partir de ahora será obligatorio declarar todas las variables antes de utilizarlas. En el vídeo número 14 de este curso de macros en Excel, aprenderemos a declarar las variables, indicando el tipo de dato que van a contener. Es decir, podremos indicar si una variable va a contener un número, ya sea entero o decimal, una fecha, una cadena de texto, un valor lógico, un objeto, etc. De este modo, podremos darles una dimensión, es decir, un tamaño, utilizaremos la memoria justa, nuestras macros serán mucho más profesionales, y podremos controlar mejor los errores. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.